Y Los Pazos de Ulloa, que no es la obra más importante de doña Emilia Pardo Bazán, pero sí probablemente la más conocida, ¿se puede decir que tiene alguna en relación, alguna inspiración en la novela rusa, y que aparte de la violencia de género, qué se puede extrapolar en la actualidad de esta novela? Los Pazos de Ulloa yo sí creo que es una de sus mejores novelas. Personalmente creo que es una de sus mejores novelas. Yo no hablaría de influencia de la literatura rusa, aunque ella por esas fechas, Los Pazos de Ulloa se publica en 1886, y ella por esas fechas ya tenía en su cabeza, porque era una mujer muy inquieta y muy interesada por lo que pasaba fuera de nuestras fronteras. En un momento determinado llegó a escribir que soy una de las pocas personas que en España se preocupan por lo que pasa al otro lado de los Pirineos. Entonces, efectivamente estaba muy al tanto de lo que se publicaba fundamentalmente en Francia, aunque fuera novela rusa traducida al francés, o novela de otras lenguas traducida al francés, aunque ella dominaba, porque se preocupó siempre por los idiomas, el francés, el inglés, el italiano, hizo sus pinitos de alemán, en fin, conocía bastantes idiomas. La novela rusa le interesaba, y le interesó tanto que al año siguiente de la publicación de Los Pazos de Ulloa, en 1887, ella dicta un ciclo de conferencias en el Ateneo de Madrid sobre la revolución y la novela en Rusia, que bueno, fue un éxito apoteósico, porque nunca había habido tantas personas en unas conferencias del Ateneo. Además dicen que el público era mayoritariamente femenino, que tampoco era muy usual que el Ateneo estuviera lleno de mujeres ávidas de escuchar a otra mujer hablar de la influencia de la literatura rusa. Por eso yo no hablaría de la influencia directamente en Los Pazos de Ulloa, aunque es verdad que a ella le interesó mucho y se nota quizá más en las novelas posteriores. Y cuando la Real Academia de la Lengua le cierra sus puertas, esto supuso para ella pues un duro golpe, suponemos y sabemos. A partir de ahí se puede decir que empezó una etapa de Pardo Bazán un tanto feminista, sin el sentido hipercrítico de la palabra, pero que luego a lo largo de los años se fue apaciguando y se llegó a convertir, escribió hasta libros de cocina, la cocina española antigua. Y ella justificaba, entre comillas, también esta publicación diciendo que es que era tan escaso el interés de la mujer por sus derechos, por la preocupación de las cuestiones importantes, que bueno, se puede decir que Pardo Bazán encontró más eco de sus reivindicaciones en los hombres que en las mujeres. Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una, su intento de ingresar en la Real Academia, que no fue uno, sino que fueron dos. Ella lo intenta en el año 89, en 1889, y no es admitida, y lo vuelve a intentar en 1891, 2 años después, y no es admitida, y la única causa, o el único argumento que se puede conocer o que se podía esgrimir entonces era que por ser mujer, simplemente, no por otra cosa, porque la calidad de su obra a esas alturas ya estaba reconocida y era muy sólida y muy consistente. Entonces, este es un tema. Ella no se repliega en el feminismo militante porque la rechacen en la academia. Ella siempre dice que fue feminista, siempre fue feminista, pero fue una feminista no al uso de las de la época, por ejemplo, las sufragistas de Inglaterra, o las feministas que salían a la calle con pancartas solicitando el voto femenino. No fue una feminista en este sentido. Ella no estaba dispuesta a renunciar a todo lo que significaba ser mujer para ser feminista. No entendía el feminismo por todo lo que ha escrito mucho sobre el particular, sobre todo en las páginas de los periódicos. Ella no entendía un feminismo de la mujer que se tenga que pasar al campo del hombre, asimilarse o parecerse al hombre. Entonces hay feministas que entendían que había que en aquel tiempo ponerse pantalones, hacer una serie de cosas que ahora nos parecen tan normales, pero entonces no lo eran. Ella no piensa que hay que
renunciar a esas prerrogativas. Ella sigue llevando unos sombreros que nos deslumbra verla en los grabados y en las fotografías, y unos marabús, y unos volantes y unos puntillas. No estaba dispuesta a convertirse en un hombrecito para sacar adelante la causa femenina, sino que decía, me tienen que admitir como soy, a las mujeres nos tienen que admitir como somos. A mí me parece en esto una actitud muy digna de señalarse. Emilia Pardo Bazán no escribía en las revistas femeninas de su tiempo. En su tiempo existían revistas El Ángel del Hogar, La Mujer y la Moda. Ella no escribe en estas revistas. Ella escribe en el Heraldo de Madrid, en La Época, en el Imparcial, en el Noroeste. Aquí escribe en periódicos donde escriben los hombres, y no pidiendo que en la sección de moda, en la sección de hogar, en la sección de recetas de cocina entra ella. No, ella habla de los mismos temas. Ella entiende el feminismo de esa manera, que a mí me parece una manera personalmente bastante inteligente de defender la causa de la mujer en aquel momento. Sin embargo, y leía yo, lo tengo muy reciente porque hace muy poco que leía yo un artículo de ella en la Ilustración Artística en el año 1913, porque le acusan, como siempre había unos que estaban esperando que hiciese algo para acusarla de algo, dicen, se ha publicado un libro de esta señora titulado La cocina española antigua, casi clandestinamente. Y entonces ella dice, ¿cómo se puede publicar un libro clandestinamente? O sea, si lo he publicado y se vende y tiene un pie de imprenta y está en los escaparates, ¿cómo puedo publicar yo un libro clandestinamente? Y entonces escribe un artículo en la Ilustración Artística de Barcelona y dice, clandestinamente lo dirán porque, claro, se supo que yo lo había publicado, pero la editorial primero los ha vendido en América y luego aquí en España, con lo cual, claro, se enteraron aquí de la noticia y parecía como que los había exportado a América y que no los habían querido vender aquí. Y ella dice, lo que les sorprende a muchos es que ahora yo salga con un libro de recetas de cocina. Claro, esto tiene una explicación. Emilia Pardo Bazán, entre sus muchas iniciativas, que tuvo muchas, como dirigir y fundar periódicos, uno de ellos escrito solo por ella misma, como es el Nuevo Teatro Crítico, pues una de sus iniciativas fue crear una biblioteca que se llamaba Biblioteca de la Mujer. Y en la Biblioteca de la Mujer quiso introducir libros que le pudieran interesar o que le debieran interesar a la mujer de su tiempo. Y ahí está libros de Stuart Mill, está La mujer ante el socialismo, está libros de política y de temas de otro estilo, que no son específicamente, podríamos decir, de labores del hogar. Y ahí, en la Biblioteca de la Mujer, es donde ella publica su libro La cocina española antigua. Y en el artículo de la Ilustración Artística dice, lo que pasa que algunos dicen, pero esta señora sabe que los huevos hay que cascarlos antes de ponerlos en la sartén. Dice, esto debe ser lo que le sorprende a todos. Pues sí que lo sé, porque me gusta mucho, y cuenta que a ella le gustan mucho las tareas del hogar, que lo que le da cierta pena es no tener tiempo para dedicarse a cosas de la casa, pero que a ella le gustan. Y pone el ejemplo, además dice, yo creo que a muchas mujeres nos gustan las cosas de la casa, lo que pasa que claro, cuando es una condena dejan de gustarte, pero cuando es por afición, y cuenta que George Sand al final de su vida se dedicaba a hacer cosas de la casa, a preparar recetas de cocina que a ella le gustaban. Dice, ¿por qué? Porque no era una imposición, porque nadie la obligaba y porque le gustaba muchísimo. Entonces, no lo considera como una reivindicación, como decir, bueno, la mujer se tiene que replegar a sus labores. No, es una de las tareas que además se añaden a las sabidurías del hombre, ¿no? O sea, un añadido, podríamos decir, es algo más propio nuestro que añadimos además a lo que podamos igualar a ellos.